¿Te gustaría saber qué hay en el interior de la Tierra? Gracias al avance de la ciencia y tecnología, se ha podido determinar qué elementos conforma el interior de la Tierra. Y cómo se llegó a esa conclusión, mediante métodos, en este video consideraremos ese y otros temas. Así que quédate hasta el final. Refuerza tu conocimiento. Aprende con nosotros. Un espacio especial creado para ti. Bienvenidos a Educación Ambiental. Empecemos. Regresando después de mucho tiempo de no publicar vídeos largos, pero si quieres entretenerte un poco, te invito a ver mis e-shorts para pasar el rato y aprender curiosidades interesantes sobre los animales. Bien, cuando hablamos de las regiones naturales del Perú, consideramos los factores que determinan que un lugar sea de tal región o clima. Esto incluye la ubicación, longitud, latitud, altitud, es decir, las características que hacen particular a una región natural. En geología, se estudia los mecanismos de cómo se formó la superficie de la Tierra, cosa que en cuestión nos ayuda a responder, porque un determinado lugar pertenece a una región natural. Es por eso que hoy hablaremos un poco de la geología y el estudio del interior de la Tierra. La Tierra es el único planeta que se tiene constancia que existe la vida como la conocemos. Este planeta esferoidal que gira alrededor del Sol y rota de sí mismo. Antes de continuar, ¿apoyarías un montón esta iniciativa de educación? Suscribiéndote a este canal y compartiendo con tus amigos esta información. Bien, continuemos. La estructura de la superficie de la Tierra. Dentro de su estructura superficial, más conocidos, se distingue tres componentes: la sólida, líquida y gaseosa, que corresponde a las esferas de la litosfera, hidrosfera y atmósfera. La litosfera está constituida por la masa compacta que se ve en la superficie terrestre, que forman los continentes, y por las placas tectónicas y la parte superior del manto. En el caso de la hidrosfera, es la capa líquida de la superficie terrestre. Está constituida por los océanos y mares, y también por las aguas continentales que constituyen lagos, ríos y depósitos subterráneos. Según la historia, esta capa se formó cuando el planeta Tierra se enfrió, provocando la condensación del vapor de agua que había en la atmósfera primitiva. Antes de eso no había agua líquida. En cuanto a la atmósfera, que se refiere a la capa gaseosa que envuelve la Tierra, su existencia resulta imprescindible para el desarrollo de la vida junto con la hidrosfera. Debemos considerar la importancia de la atmósfera porque protege a la Tierra de radiaciones que resultan perjudiciales para la vida y actúa como regulador térmico, evitando el calentamiento o el enfriamiento excesivo de la superficie terrestre, a lo que llamamos el efecto invernadero. Dentro de la atmósfera se da fenómenos como el viento y las lluvias, e interviene directamente en el tipo de clima de un determinado lugar. Además, que nos brinda oxígeno 24/7, importante para poder vivir. Hasta el momento, vimos los componentes de la parte superficial de la Tierra. Solo consideramos la superficie terrestre, que conforman la litosfera, hidrosfera y la atmósfera. Pero ¿cómo se estudió y determinó de qué está compuesta el interior de la Tierra? Solo para despertarte la curiosidad, ¿sabías que el fondo marino llega solo hasta los 11.000 metros? Es la fosa de las Marianas, el lugar más profundo del océano que el hombre ha descubierto. Pero esta profundidad no es nada cuando se compara con la corteza terrestre del planeta. Si bien el estudio de la geografía es el estudio de la parte sólida de la Tierra, lo que ha resultado complejo es analizar y estudiar la composición interna de la misma, ya que esta desciende hasta los 6.000 kilómetros de profundidad y no se tienen métodos actuales para tomar muestras y estudiarlas. Pero el ingenio científico ha descubierto métodos que han permitido plantear hipótesis sobre la estructura interna de la Tierra que es aceptada y convincente. No sé si han oído hablar de las obras de ciencia y ficción de Julio Verne como El viaje al centro de la Tierra. Obras como esta reflejan la curiosidad del hombre de saber qué hay dentro de nuestro planeta. Hay un método de estudio de la Tierra que consiste en realizar sondeos abriendo pozos verticales para extraer fragmentos de roca y ser analizados con una profundidad máxima que el hombre actualmente ha podido cavar. Es el pozo superprofundo de Kola, en Rusia. Alcanzó unos 12.262 metros, es decir, unos 12,2 kilómetros de profundidad. Fue un experimento científico para estudiar la corteza terrestre y aunque no llegaron al manto, sí obtuvieron valiosas muestras de roca. Aún así, la distancia al centro de la Tierra es de más de 6.300 kilómetros. ¡Increíble! Aún nos falta mucho por descubrir de este planeta que nos alberga. Estos pozos han servido también para localizar y explorar depósitos mineros. Pero hasta el momento, esa profundidad 12,2 kilómetros es insignificante a comparación de los 6.300 kilómetros que tiene el radio de la Tierra. Pero aún así, estos trabajos muestran una cantidad muy importante de información científica para ser analizada.
Ahora veamos los métodos para obtener información del interior de la Tierra. Hay muchos métodos para obtener información sobre la composición interna de la Tierra, como por ejemplo, las erupciones volcánicas. Nos da información de fragmentos de roca, procedentes de zonas muy profundas. El análisis de estas rocas nos permite ver el interior de la Tierra. Estos estudios solo permiten conocer los 1000 kilómetros del interior de la Tierra. Aún así, los científicos no se han resignado, sino se han planteado métodos para conocer la profundidad de la Tierra en su totalidad. ¿Cómo? Pues descubrámoslo juntos. El método con mejores resultados y más interesante ha sido, por ejemplo, el método sísmico, que consiste en estudiar las ondas sísmicas del interior de la Tierra. Estas ondas se propagan a diferentes velocidades, evidenciando que un cambio de velocidad de propagación indica un cambio de la composición química de las rocas o en qué estado físico se encuentran los materiales. Para ver cómo se evidencia esa propagación, hablaremos de los 3 tipos de ondas sísmicas, llamados ondas P, ondas S y ondas L. Para el estudio de la parte interna de la Tierra se usan las ondas P y S, y no las ondas L, ya que se desplazan únicamente por la superficie de la corteza terrestre. Las ondas P, llamadas también ondas longitudinales, se desplazan en sentido paralelo al de la fuerza que las ha propagado. Tienen mayor velocidad, según la densidad del medio que las propaga. Las ondas S u ondas transversales se desplazan en sentido perpendicular al de la fuerza que las ha originado. Su máxima importancia radica en que no se propaga por los medios fluidos como agua, magma, aire, petróleo, gases volcánicos, etc. Y las zonas que cambian de velocidad o su forma de propagación de esta onda S se denomina zonas de discontinuidad. Todo esto ayuda a analizar, y según el comportamiento de estas ondas, ha permitido establecer una teoría sobre la estructura y composición interna de la Tierra. No están completamente seguras, pero son aceptadas. Aún así, en el futuro pueden modificarse. Entonces, ¿cuál es la estructura interna de la Tierra? Según esta teoría, la Tierra se compone de 3 capas concéntricas: la corteza, el manto y el núcleo. De menor a mayor profundidad, el estudio de las ondas sísmicas ha evidenciado que hay separación entre las capas internas de la Tierra. En el caso de la capa de la corteza y el manto, hay una zona de discontinuidad, llamada discontinuidad de Mohorovicic. Esta separación está a unos 30 kilómetros de profundidad y fue descubierta en 1910 por Mohorovicic. Y también una separación entre la capa del manto y el núcleo llamado discontinuidad de Gutenberg. Esta zona fue descubierta en 1906, evidenciada por el comportamiento de las ondas P y S. Aparte de estas 2 discontinuidades, hay otras 2 más que separa el manto superior del manto inferior, llamada discontinuidad de Repetti, y la otra separa el núcleo externo del núcleo interno, llamada discontinuidad de Lehmann, como se observa en la imagen. Te recuerdo que apoyar este canal no te cuesta nada, solo debes suscribirte y dejar tu comentario sobre lo que gustes de este tema. De esa manera, haces que esta información llegue a más personas. Gracias de antemano. Continuemos. Ahora analicemos cada una de las capas del interior de la Tierra. 1. Corteza terrestre. De acuerdo a estos datos, sabemos que la corteza terrestre es la zona comprendida entre la superficie y la discontinuidad de Mohorovicic. Su espesor medio es de unos 30 kilómetros, que varía debajo de los océanos, donde disminuye entre 5 y 10 kilómetros y aumenta hasta los 70 kilómetros, debajo de los grandes sistemas de montañas. 2. Manto. La segunda capa de la estructura terrestre está formada principalmente por silicatos y se extiende desde la corteza hasta el núcleo. Tiene 2 partes: el manto superior, que llega hasta los 700 kilómetros de profundidad, y mientras que el manto inferior llega hasta los 2900 kilómetros, donde se encuentra la discontinuidad de Gutenberg. En el manto, a una profundidad de 50 a 200 kilómetros, está una zona que se conoce como astenosfera, o también llamada zona de velocidad reducida, y en ella se origina la mayor parte de los terremotos. Los terremotos son causados porque se encuentran rocas fundidas o semifundidas, que son además las responsables de que existan en la astenosfera corrientes de convección, que son movimientos circulares que ocurren en materiales fluidos, como el manto terrestre, debido a diferencias de temperatura y densidad. La corteza y el manto, hasta la astenosfera, la parte sólida se le llama litosfera, y se trata de una zona estructurada en casquetes esféricos, denominados placas, que poseen una gran rigidez. Su estudio ha dado lugar a una teoría sobre la formación de los continentes, que en la actualidad es aceptado.
3. Núcleo. El centro de la Tierra se denomina núcleo en esta. Tenemos dos tipos. El núcleo externo. Debajo de la corteza y el manto se encuentra el núcleo. Es el elemento central de la Tierra. Se extiende a partir de los 2.900 kilómetros, desde la continuidad de Gutenberg. Las ondas S dejan de propagarse en esta capa, ya que los materiales están en estado fluido, que ya analizamos qué es. Este sector llega hasta los 5.100 kilómetros de profundidad y se denomina núcleo externo. El núcleo interno. Después de los 5.100 kilómetros, se registran un aumento de velocidad de propagación de las ondas P, lo que señala que en esta zona se encuentra en estado sólido. Ya a los 6.370 kilómetros de profundidad, se encuentra el núcleo interno, el centro del planeta. Su estructura es compuesta por hierro, Fe, y una cierta porción de níquel, Ni. Se le conoce como NIFE, justamente por esa composición. Al parecer, en la parte fluida del núcleo existe una serie de corrientes que podrían ser el origen del campo magnético terrestre. Hasta el momento, hemos analizado los métodos para determinar la composición interna de la Tierra. Entre ellas, la más aceptada es el método sísmico, y vimos que la Tierra se compone de 3 capas principales con sus características particulares en cada una de ellas, y todo dentro del estudio de la geología. Ahora, por último, veamos algunas de las características de la Tierra. 1. La temperatura interna de la Tierra. Las investigaciones sobre la estructura interna de la Tierra han permitido establecer la temperatura y densidad. Justamente por la actividad volcánica, la temperatura de la lava, que puede superar los 1000 grados centígrados, y la fuerza con la que son impulsadas hacia el exterior, pone de manifiesto que, en el núcleo de la Tierra, existe grandes presiones y temperaturas extremadamente altas a comparación con la superficie. Un ejemplo claro son las extracciones de minerales en minas profundas. Se constata que las rocas podrían encontrarse a temperaturas de más de 50 grados centígrados. Esto ha permitido determinar que la temperatura aumenta en el interior del globo en una proporción de 1 grado centígrado por cada 100 metros de profundidad. Ese incremento de las temperaturas, que afecta esencialmente a las capas externas de nuestro planeta, se conoce con el nombre de gradiente geotérmico. Sin embargo, a mayor profundidad, las temperaturas aumentan en menor medida, ya que de mantenerse constante se alcanzaría los 200.000 grados centígrados, cuando en realidad no supera los 4.500 grados centígrados. 2. Densidad. Gracias a los cálculos astronómicos, se sabe que la densidad media de la Tierra es de 5,5 gramos por metro cúbico, es decir, cuánto pesa algo en relación a su tamaño, y factores como la temperatura. La densidad varía considerablemente de la superficie hasta el centro de la Tierra. Lo que en la superficie se alcanza una densidad de 2 gramos por metro cúbico, la del interior puede llegar a 7 gramos por metro cúbico, y esta diferencia existe porque hay factores como el incremento de la temperatura y la radioactividad natural que desprenden las rocas. 3. Gravedad. La fuerza de gravedad es una característica importante. Nos permite mantenernos de pie, y gracias a ella existen los fenómenos naturales que observamos diariamente como las precipitaciones, ciclos biogeoquímicos, etc. Esta fuerza gravitatoria fue anunciada por Isaac Newton en el siglo XVII. Demostró y anunció la llamada Ley de la Gravitación Universal, donde dice que los cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias, y se explica de la siguiente manera. Todo lo que hay en el universo de atraer, mientras más grande o pesado más se atraen, y mientras más lejos están, menos se atraen. En pocas palabras, más masa, tras más gravedad, más distancia, tras menos gravedad. La gravedad se manifiesta como una fuerza que atrae los cuerpos hacia el centro del planeta. Es mayor cuando estamos cerca del centro y disminuye conforme nos vamos alejando. Un ejemplo es que la gravedad es mayor a nivel del mar que cuando se está en una montaña, y donde se reduce considerablemente en las capas más elevadas de la atmósfera. Un claro ejemplo es cuando los astronautas están fuera del planeta, donde la gravedad es igual a 0. Además, la gravedad es mayor en los polos que en el ecuador, ya que la rotación causa la fuerza centrífuga, como también la misma rotación le da la forma geoide a la Tierra, que es achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. La gravedad le permitió a Isaac Newton explicar la gravitación de los planetas alrededor del Sol y los satélites de los planetas. Demostró que los planetas son impulsados por una fuerza centrífuga que tiende a desviarlos de sus órbitas por la tangente, pero que están al mismo tiempo sometidos a la intensa atracción que ejerce sobre ellos la masa del Sol, la cual permite mantener una desviación.
obligándolas a cerrar sus trayectorias elípticas. En pocas palabras, se explica cómo los planetas orbitan alrededor del Sol. Conclusión. Bien, hemos llegado al final de este video. Espero que hayas disfrutado aprender estos detalles y características del interior del planeta Tierra. En este video, de manera breve, vimos sobre los métodos usados para determinar la estructura que hay en el interior de la Tierra, su estado, temperatura, entre otros datos. También vimos las características del planeta Tierra, donde destaca la temperatura, densidad y gravedad. Este video está lleno de detalles e información importante que te ayudará a aprender esta asignatura de geología. Cabe destacar la profesión de los geólogos dentro de este video, porque estudia los volcanes, terremotos, montañas y cómo se forman las rocas y los minerales. Nos ayuda a encontrar agua, petróleo y recursos naturales. También sirve para prevenir desastres naturales y proteger el planeta. En resumen, la geología nos enseña a cuidar y conocer mejor nuestro mundo. Finalmente, si te ha gustado el video, no te olvides suscribirte, comentar y dejar tu me gusta. De esa manera contribuirás a que mi canal llegue a concientizar a más personas. Te animo a seguir explorando y aprendiendo más sobre la geología. Esta vez analicemos este video que te dejo de recomendación. Juntos, podemos construir un futuro más sostenible y consciente. Te dejaré por aquí una lista de reproducción de algunos videos que sé te van a gustar. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo episodio.